veremos a continuación puede dañar la sensibilidad de los protestantes. Se recomienda discreción. Pero por favor, no te ciegues. Y si la única cosa que vas a hacer es insultar, ofender y decir, ay, es que ustedes ahí están con los diezmos y... Ya nosotros sabemos que la palabra habla de diezmos y ofrendas, lo creemos, lo respaldamos y lo apoyamos y amamos a Dios de esa manera. El dato de Dios era para el pueblo de Israel y tenía que dárselo el diezmo obligatoriamente y era para el levita de la tribu de Leví, que eran los sacerdotes, para el huérfano, para la viuda y para el forastero. La pregunta es, ¿por qué los hermanos separados cobran el diezmo si no son sacerdotes, no huérfanos, no son viudas, no son forasteros? ¿Y por qué cobran el diezmo? Cualquier persona que cobrase el diezmo y no fuera el sacerdote, levita, viuda, huérfano, estaba robando el diezmo del Señor. ¿Sabe una cosa, amigo católico? Te amo en el amor del Señor. Pero si tú te dispones a atacarnos o atacarme con amenazas, simplemente te la voy a decir así. Te voy a cancelar, vetar y nunca más vas a poder subirte a ver qué está pasando. Quedas totalmente bloqueado para siempre. Yo dije, mire cómo tiemblo, mire cómo tiemblo. Engañando a la gente y asustándome a mí, creyendo que yo nací el día de los truenos. Yo no nací el día de los truenos. ¡Esto se ha declarado! ¡Esto se ha declarado! ¡Ay, Dios mío! ¡Esto se ha declarado! Escuche cómo lo dice Hebreos, capítulo 7, versículo del 4 en adelante. Mirad ahora cuán grande es este a quien el mismo patriarca Abraham dio el diezmo de lo mejor del botín. Versículo 5. Los hijos de Leví, es decir, los sacerdotes, los levitas, que reciben el sacerdocio, tienen orden según la ley, escuchen bien, tienen orden según la ley, el diezmo del pueblo, es decir, de sus hermanos. Los que tienen la orden de Dios, según la ley, de recibir el diezmo, son los sacerdotes. La pregunta que queda es, ¿por qué los hermanos separados, esos que se llaman pastores, por qué reciben el diezmo si no son sacerdotes, si no son huérfanos, viudas o forasteros? Quien lo cobrara y no fuera según la ley, era un ladrón. ¿No será que están robando? Así que la religión católica es súper rica. Se dice, y están hablando de números estadísticamente, si la religión católica vendiera todas las propiedades que tienen, y fíjese que yo hice una investigación esta mañana exhaustiva, si la religión católica vendiera todas las propiedades que tienen, acabarían en menos de 30 días con toda la pobreza del mundo. ¡Wow! Se acabaría la pobreza del planeta Tierra, toda la pobreza del Asia, de África, de Centroamérica, se acabaría en 30 días si Roma vendiera todo lo que tiene. Y a veces podemos escuchar, por ejemplo, estos hermanos, yo sé que muchos de ustedes que me están escuchando, hermanos separados, pueden decir lo que creen como loro, lo que la gente dice por ahí. Dicen, pero es que en el Vaticano hay tanta plata que podría acabarse con los pobres del mundo. Si la religión católica vendiera todas las propiedades que tienen, acabarían en menos de 30 días con toda la pobreza del mundo. Usted sabe que los pobres del mundo se acabarían simplemente con que el Vaticano dejara las riquezas que tiene. El Vaticano tiene muchas riquezas. ¡Wow! Se acabaría la pobreza del planeta Tierra, toda la pobreza del Asia, de África, de Centroamérica, se acabaría en 30 días. Y esa es la preocupación de los hermanos separados, esa es la preocupación de los pastores. Yo creo que usted que me está viendo, hermano pastor, usted lo ha dicho. Es que a mí me preocupan los pobres. ¿Por qué el Vaticano no se preocupa de los pobres? Podría venderse todo eso y dárselo a los pobres. Primero, el Vaticano, de su propiedad, no tiene mayor cosa.
Las cosas que están en el Vaticano son cosas que le pertenecen al mundo entero, patrimonio universal. Y el Papa no puede vender, por ejemplo, la Catedral de San Pedro, la de San Pablo. El Papa no puede vender las iglesias, porque pues yo soy el Papa, voy a vender las iglesias. No, eso no le pertenece a él. Patrimonio universal. Las cosas que hay allá del patrimonio universal, que por eso tienen un valor, no lo puede vender, no le pertenece a él. Muy distinto es que el Papa tenga riqueza de él. Usted ha visto el Papa Francisco, lo que le regalaron, lo de él, pero lo que no es de él no lo puede regalar. Usted me puede decir, no, pero es que yo tengo un sentimiento por los pobres, a mí me preocupan los pobres. Eso no son palabras suyas. La Biblia nos dice que eso son palabras suyas. La Biblia ya presenta a un hombre que se preocupaba mucho por los pobres, supuestamente como lo hace usted, que se preocupa mucho por los pobres y podría venderse todo el Vaticano y dárselo a los pobres. ¿Sabe cómo llamaba la Biblia a ese hombre que decía que se podía vender todo eso y dárselo a los pobres? Ladrón. ¿Lo quiere escuchar? Está en San Juan, capítulo 12, versículo del 4 en adelante. A ver, ¿no será que usted está identificándose en este momento con ese hombre llamado Judas? Óiganlo. Juan 12:4. Dice Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar: ¿por qué no se ha vendido ese perfume por 300 denarios y se le ha dado a los pobres? Perfume que una mujer vino y derrochó a los pies de Jesús, lo perfumó. Y él inmediatamente le preocuparon los pobres, le dolió ese perfume caro. Y dijo, eso debería venderse y dárselo a los pobres. Igualito como usted está preocupado por el Vaticano, que debería venderse las iglesias y las cosas que están en el Vaticano para dárselo a los pobres. Igualitico. Usted tiene el mismo corazón de Judas. Un amor ante las pantallas de televisión, ante los hermanos. Así un amor por los pobres. Por los pobres el Vaticano debería vender todo eso. Dice la Biblia, Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que lo había de entregar, dijo, ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se le ha dado a los pobres? Escuchen el versículo 6. Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres. Grábenselo. No decía esto, hay que vender esto para dárselo a los pobres. No lo decía porque le preocupaba a los pobres. Yo creo que usted está en el mismo lugar de Judas. Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres. Escuche lo que dice la Biblia. Sino porque era ladrón. Entonces los ladrones dicen públicamente que se preocupan por los pobres. Y que el Vaticano tiene que vender todo para dárselo a los pobres. Si usted, pastor, se preocupara por los pobres, no estaría esperando que el Vaticano vendiera las iglesias para dárselo a los pobres. Usted vendería, entonces, si tiene 2 carros, vendería uno y lo daría a los pobres. Si usted tiene muchas riquezas, se las daría a los pobres. ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué está esperando que lo haga el Vaticano? Porque el amor suyo no es a los pobres. Por amor al dinero, porque un hombre que tiene el corazón apegado al dinero y es ladrón, mete a los pobres para tirar una cortina de humo. No dice la palabra de Dios. Estoy leyendo Juan 12:4 en adelante y estoy en el versículo 6. Pero no decía esto porque le preocuparan los pobres, sino porque era ladrón y como tenía la bolsa, se llevaba lo que le echaban en ella. Algo semejante a los pastores. Como son ladrones, se llevan todo lo que echan en la bolsa. ¿Por qué no le reparten a los pobres? ¿Por qué no dice, el diezmo de hoy es para la tal familia que es pobre? Todo lo que echan en la bolsa, se lo llevan, ¿verdad? ¿No se le parece a Judas? Cualquier similitud, pura casualidad, ¿verdad? ¿Qué? ¿Un corte comercial?
Si la religión católica vendiera todas las propiedades que tienen, acabarían en menos de 30 días con toda la pobreza del mundo. Tres, 4 años atrás, el dineral que se gastó y la gente no tiene comida en México. Oiga, qué barbaridad. Te lo repito de nuevo, la religión católica es la más rica de la tierra. Si hoy ellos vendieran todas sus propiedades, en 30 días se acabaría la pobreza en el mundo entero. Vamos, desafío al Papa Francisco. Jorge Mario Bergoglio, te desafío. Vende lo que tienes. Hasta el anillo que tienes de oro. Yo tengo uno, me lo regalaron. Ajá, porque la gente católica también me critica. Ay, el anillo, me lo regalaron. ¿Y cuál es el problema? Es un anillo bonito que tiene la estrella de David, el escudo de David. Bonito, precioso. Y me lo pongo porque el de matrimonio ya no me queda. Mi dedo engordó. Me puse gordo. Después de tantos años engorda uno. La gente que le gusta, le fascina simplemente atacar y echar dardos porque el hermano Gary ni pide ofrenda. Pido ofrenda y no me avergüenzo de pedir, y he pedido ofrenda 46 años como todos los siervos del Señor. Puede ser que me diga alguna persona, bueno, yo cobro el diezmo porque usted sabe que el que trabaja por el Evangelio, pues debe cobrar también según el Evangelio, debe comer, porque el Evangelio dice que el que no trabaje, que no coma. Bueno, vamos a ver. El apóstol San Pablo ciertamente nos viene a decir que sí, es verdad que el que trabaje, que coma, pero no dice que es el diezmo, ya no es la 10ª parte. Yo quiero que veamos en el Nuevo Testamento que ciertamente tenemos que ayudar a los que predican el Evangelio, pero que nunca es la 10ª parte, y además el apóstol se siente de él no hacerlo obligatorio. Vamos a leer 1 Corintios capítulo 9, versículo 16 en adelante. Dice: predicar el Evangelio no es para mí ningún motivo de gloria, es más bien un deber que me incumbe. Ay de mí si no predico el Evangelio. Versículo 17: si lo hiciera por propia iniciativa, ciertamente tendría derecho a una recompensa. ¿Cuándo se tiene derecho a una recompensa? Cuando se hace por iniciativa propia. Esto se ha declarado, esto se ha declarado. ¡Ay, Dios mío! Esto se ha declarado. Cuando la persona no es verdadero, auténtico apóstol de Cristo, ministro de Cristo, lo hace por iniciativa propia, tiene que cobrar el diezmo. Si no es por iniciativa propia, entonces escuche, dice, lo repito el 17. Si lo hiciera por iniciativa propia, ciertamente tendría derecho a una recompensa. Los que lo hacen por iniciativa propia tienen derecho a una recompensa, tienen que cobrar el diezmo. Mas si lo hago forzado, es una misión que se me ha confiado. Una misión que se me ha confiado. Versículo 18. Ahora bien, ¿cuál es mi recompensa? Predicar el Evangelio, entregándolo gratuitamente. Subrayenlo. Predicar el Evangelio, entregándolo gratuitamente, renunciando al derecho que me confiere el Evangelio. Entonces, el apóstol dice que él se siente orgulloso de predicar el Evangelio y llevarlo gratuitamente. Es una misión que el Señor le encomendó.
el hermano Gary ni pide ofrenda. Pido ofrenda y no me avergüenzo de pedir, y he pedido ofrenda 46 años como todos los siervos del Señor. Y reto a algún hermano separado o incluso algún católico que esté en contra mía, lo reto. Pregunte en alguna parte del mundo donde he ido a predicar, pregunte a quién le he cobrado, aunque sea $1 o 1 centavo de dólar. Pregunte a ver si lo he cobrado. Reto a los de Venezuela, donde soy yo. He sido párroco en varias parroquias. Pregunte en una de las parroquias que yo he sido párroco a ver si he cobrado siquiera $1 bolívar por una misa o por un bautismo, por un matrimonio. Nunca, y me moriré y jamás lo haré. Cuando la gente viene y padre, ¿cuánto vale la misa? La misa usted nunca la va a pagar. Den lo que usted quiera. Y si no quiere nada, pase para acá el nombre de sus familiares, yo le celebro la misa, no hay ningún problema, seguimos siendo amigos. Pero que lo reto, los hermanos separados que andan diciendo que el cura dice una cosa y hace otra, lo reto, búsqueme pruebas donde yo haya cobrado, no donde la gente me haya dado. Porque si la gente me da, bienvenido sea, lo recibo y lo utilizo para los pobres. Y lo reto, si quiere vaya a Venezuela para que vea cuántas familias estoy alimentando. ¿A cuánto les estoy dando mercado? Ropa, medicina. Lo reto que vaya. De lo que la gente me da. Entonces, no es lo que dicen los hermanos separados. No, pero es que en la iglesia católica hay quienes cobran. Eso no está bien. Eso está mal. Sean de los protestantes o sea de la iglesia católica. No. Jesús manda y dice que tiene que ser gratis lo que ha dado. Que la gente tiene que dar y ayudar, eso es otra cosa. Pero no puede ser obligatorio. No, señor. Ya sé que alguno puede decir, señor cura, pero yo he visto algunos panfletos donde dice enseñanza con el cura Toro, entrada en Estados Unidos, por ejemplo, entrada $10. ¿Lo estoy cobrando yo? No. Yo ni sabía eso. Pero la gente que está alquilando sillas, la gente que está alquilando local, la gente que está organizando y están invirtiendo, ellos tienen que pagar. Y ellos sacan de ahí para pagar. Y también para pagarle el pasaje al cura, para darle la comida al cura. Pues también el que trabaja tiene derecho a comer. Pero nunca jamás, y lo reto, busquen donde yo voy por el mundo entero. Busquen en qué parte, a qué párroco, a qué feligrés yo le he cobrado 1 centavo de dólar por ir. Jamás me moriré y no lo haré. Porque eso no es el evangelio de Jesucristo. El evangelio de Jesucristo es gratis, lo recibieron, danlo gratis. Preocúpese por el reino de los cielos, que lo demás viene por añadidura. Y yo lo puedo experimentar. Le puedo dar fe de eso. Que la gente ha sido generosa. No necesito cobrar. Hubo un ataque en el 2011 durísimo, infernal, que hasta hoy en día se mantiene en primer lugar. El ataque infernal en las redes sociales contra 2 temas: el rapto de la iglesia y el diezmo. Y cuando hice un estudio, lamentablemente no traje hoy, que se llama 3 armas que pueden destruir una iglesia, donde estoy mostrando que desde 2011 el 50% de las entradas de las finanzas en nuestras iglesias se bajó. El 50% de las entradas de las finanzas en nuestras iglesias se bajó. El 50% de las entradas de las finanzas en nuestras iglesias se bajó. Con ese tema infernal del diezmo. Tan infernal es ese ataque del diezmo que no nos va a creer Quitín y Pastor Rivera, que en octubre pasado, estando en Chile, cuando vengo de regreso de la zona sur, me llama el hermano que me dice, porque voy a estar 7 horas, me dice: hermano, el presidente de la comunidad judía de América Latina necesita hablar, ya se dio cuenta que usted está aquí y necesita hablar con usted. ¿Usted cree que le puede dar 1 hora? Y le digo: claro que sí, dígale que sí. Dice: yo le voy a dar mi oficina para que ustedes hablen ahí los dos. Y así que llegó el presidente de la comunidad judía para América, es un chileno, pero él es para todo el rabinato de América Latina. Y me dijo ahí sentado, para darles rápido, me dijo: Polaine, me dijo,
Nosotros escuchamos tu programa El Mundo Actual, toda la comunidad judía en toda América Latina. Somos fan de tu programa El Mundo Actual, porque tú eres uno de los nuestros. Me dijo, necesitamos que nos respondas una pregunta, porque es muy duro el ataque que hemos tenido. Yo imaginaba que el ataque era solo los evangélicos. Me dice, y le digo, ¿cuál es la pregunta, rabino? Me dijo, desde el 2011 hay un ataque infernal contra el diezmo. Y no solamente les ha afectado a ustedes los evangélicos, sino que en nuestra sinagoga el 50% del diezmo ha dejado de entrar. Y me dijo, la pregunta que me hacen los judíos es, todos nuestros judíos, porque dice, con nosotros como rabinos estamos obligados a estudiar el Nuevo Testamento para responder a nuestros judíos. Y me dijo él, la pregunta que me hacen los judíos es, rabinos, a todos, me dijo, porque esta respuesta suya, me dijo, yo se la voy a mandar a todos los rabinos de América Latina. Me dijo, toda la pregunta que le hacen a ellos en su sinagoga es, rabino, ¿por qué en el Nuevo Testamento no se menciona el diezmo? Y le dije, rabino, le voy a hacer una pregunta muy sencilla. Ustedes como rabinos, porque yo no sé eso, al menos un libro del Nuevo Testamento ustedes están obligados a leer. El libro de los Hechos. ¿Y por qué el libro de los Hechos? Porque es el libro de la historia de la iglesia. Allí se narra todo el origen del nacimiento de la iglesia, hasta que la iglesia despega. Y me dice, sí, ¿cuál es la pregunta? Le dije, rabino, háganos, y se los reto a ustedes, a todos ustedes, incluyendo a pastor, que eres teólogo. Se los reto a ustedes. Haga un análisis profundo y se darán cuenta que las iglesias del libro de los Hechos fueron fundados en sinagogas. Y que el 95% de los pastores eran judíos, eran rabinos. Le voy a dar el caso de Corintio. En la iglesia de Corintio dice que cuando se armó el alboroto, la mitad de la sinagoga se fue con Pablo, que nace la iglesia, y dice que entre ellos estaba el segundo rabino que se llamaba Jasón. ¿A quién cree usted que iba a dejar de pastor Pablo? A Jasón. Eran judíos, eran rabinos. Entonces le dije, rabino, todos los fundadores de la iglesia del libro de los Hechos eran judíos. Ahora le dije, ¿usted cree que el rabino Pablo necesitaba recordarles a estos rabinos el diezmo? Y se agarró la cabeza y dijo, oh my God, oh my God, oh my God. Yo no sabía eso. No, si eso nos enseñan desde niños. Eso no tenemos por qué estarlo recalcando, esa enseñanza de nosotros de niños. Ahora entiendo por qué Pablo no lo repite. Porque todos eran rabinos. Bueno, lo que quiero llegar es a esto. Dado que esa es la página que rompió récord de asistencia por nuestros hispanos, esas dos páginas que hablan sobre en contra del rapto de la iglesia y en contra del diezmo. Esto es una enseñanza diabólica antibíblica que nace en el siglo XVIII, acaba de comenzar. Reverendo, hablé uno de esos amigos que una vez nos presentó usted en Washington, del FBI, y le pedí que me averiguara quiénes eran los dos que estaban detrás de las dos páginas más visitadas por ustedes, porque de fijo que ustedes visitaron esa página. Porque recuerda que una de nuestras debilidades de nuestros hispanos es el diezmo. ¿Y saben cuál fue la sorpresa? Las dos páginas más visitadas por ustedes son dos satanistas los que están detrás. Uno de Madrid, España, y el otro de Santa Marta, Cartagena, California. ¿Desde cuándo los satanistas nos van a hablar verdades a nosotros? ¿Desde cuándo los satanistas nos van a hablar del rapto a nosotros? Y de momento usted entra a una página que se llama El Rapto, entra y viene emocionado, y al final le terminan diciendo que el rapto es un fraude. Un ataque infernal en las redes sociales. Y nos están atacando durísimo. Y muchísimos de ustedes están creyendo sin investigar quién está detrás de esas redes sociales. Lo que yo digo es que hay tres tipos de gente en las redes sociales. Número uno, satanista.
Número 2, adventistas, testigos de Jehová y mormones que tienen cantidad de millones de dólares y contratan lo mejor de los mejores de nuestros muchachos que son fan del asunto de las redes sociales para invadir nuestras redes sociales. Y número 3, aquellos evangélicos resentidos de las iglesias que, como el pastor Quitín Silva no lo dejó predicar aquí, entonces se van a las redes sociales y echan todo su veneno. La gloria de 500 años de los protestantes ha llegado a su fin. Se han topado con una pared de apologistas que no les queda más que reinventar sus mentiras. Le doy un consejo al católico. Estudia 6 meses la Biblia durante 5 o 6 horas diarias. Y tendrás al protestante comiendo pepino. La Biblia sí habla de diezmos, pero era una ley solo para el pueblo de Israel. No me imagino un peruano pagando los impuestos de Rusia, si no es ruso. Por último, tenemos un testimonio de un hermano separado que fue sacado de su secta por no haber pagado el diezmo. Mi testimonio, yo vengo de la iglesia Pentecostales, en varios nombres. Yo vengo de la iglesia Pentecostales. Mi testimonio es sobre el diezmo. Cuando vi la enseñanza del hermano Luis Torr, él está enseñando sobre el diezmo. Entonces, yo comenté un comentario ahí, que la verdad, como tenemos rencores como los pastores, porque supuestamente estamos en la verdad nosotros. Después como que me dijo mi corazón que yo tengo que ver ese video, porque yo escuché ahí, dice que los pastores, ellos no son dignos para cobrar el dinero. Entonces yo digo en mi corazón, tengo que verla. A lo mejor él está hablando en la Biblia, a lo mejor él está usando la Biblia para yo verlo. A lo mejor es cierto, los pastores nos están robando a nosotros en vez de que nosotros somos ladrones, digo yo. Entonces empecé a ver el video, sacar el texto, todo. Un mes estudié lo que el hermano dijo el video, estudié todo. Sí, salió en la luz que el diezmo eran a cada año, el diezmo era un producto. Primer diezmo era para levitas, segundo diezmo eran para los pueblos judíos para comer la fiesta, el tercer diezmo era para huérfanos, extranjeros y viudas, entonces, y para levitas también. Entonces cuando di cuenta que ese diezmo es así y ese diezmo es una ley, que supuestamente los pastores que estamos bajo la gracia no estamos bajo la ley, entonces sin embargo ellos nos están metiendo en la ley. Entonces cuando vi esa gran verdad, enfrenté al pastor donde estoy, le dije: pastor, pero el diezmo ya no es vigente, mire lo que dice aquí, el diezmo cada año, y el diezmo era para levitas, sacerdotes, sin embargo usted no es sacerdote, no es levitas, y el diezmo eran para el pueblo de Israel, nosotros somos gentiles, le dije, y sin embargo el diezmo es para viuda, para los huérfanos, usted no es huérfano, por supuesto que no, le dije. Entonces se enojó conmigo y me dijo: no, pues que te cae la boca. Entonces daba el diezmo allá en Florida, pero cuando llegué aquí en Ohio ya no daba el diezmo, porque lamentablemente está al contrario la cosa, ya me estoy llevando más en quiebra en vez de caer de la bendición del cielo. El $100, porque supuestamente $100 piden ellos, entonces tengo que dar el $100 en vez de mandar a mi mamá, porque cuando yo enfrenté este pastor me sacó de la iglesia. Si fuera que está en la verdad, él me enseña bíblicamente y no me saca de la iglesia, me corrige, pero como él ya no tiene argumento para enseñarme, mejor me sacó de la iglesia para no sembrar cizaña. Dice que soy el ángel caído del cielo, anunciar otro evangélico que fuera del diezmo. Bueno, le dije: estoy usando la Biblia, yo no estoy con papel ahí hablando con usted, le dije, y porque cuando escuché la enseñanza del hermano Luis Torr, yo ignoré. El Dios de la gloria sabe que yo texteé un mensaje ahí horrible, entonces, pero yo pedí perdón después de eso. Dijo: Señor, perdóname por ignorancia, por creer a ellos, porque ellos dicen que están en la sana doctrina, pero sin embargo cuando lo vi, ellos son de ladrones, pero la palabra de ellos se regresan, ellos son ladrones, porque ellos cobran el diezmo.
le dije, mi mamá necesita dinero en Guatemala, tengo que mandarle, tengo hermanita en Guatemala. ¿Qué es lo que me dijo él? Me dijo, primero tienes que pagar a Dios y Dios te abre un huequito del cielo y te tire la bendición, lo que tú quieres. Sin embargo, no recibir bendición, sino maldición recibir, porque la verdad ya no, mi dinero ya no, o sea, ya no alcanza. Pero yo le dije a él que tengo que dar a mi mamá, pero sin embargo, él dice que tengo yo que darle a él primero, porque él, sin embargo, él es el presentación de Dios, porque la verdad dice que tengo que darle a Dios primero, pero la verdad a ellos nos están robando con la palabra de Dios. Ellos nos están robando con la palabra de Dios. Ellos dicen que nosotros estamos robando a Dios por no dar la 10ª parte de nuestro salario. Pero cuando vi la gran verdad de la Biblia, ellos son los ladrones. Ya no dejemos que ellos nos roban, ya no dejemos que ellos nos insultan por el diezmo. Porque les digo esa verdad, porque me sacó de la iglesia. Él se enojó porque ataqué su negocio. Ese es el negocio de ellos. Ese es el negocio de ellos. Ataqué el negocio y me sacó de la iglesia. Si el pastor no es sacerdote, sin embargo, él me dijo, mira, me dijo, nosotros somos sacerdotes. Apocalipsis dice que somos sacerdotes. Entonces yo le dije, si somos sacerdotes, yo tengo que cobrar el diezmo a usted también. Y él respondió. Está buena esa. Y él me respondió, no, porque nosotros nos llamó Dios primero, tenemos que hacer nosotros, después tú. Bueno, yo le dije que no, pastor, si somos sacerdotes todo, tenemos que cobrar todo. Yo primero cobro y después usted. Y yo gasto el mío y gasto el de usted, pero ellos no aceptan. Pero yo no sabía si la Biblia dice que tenemos que dar el diezmo, pero gracias a Dios ahora que ya me sacó el lente oscuro, ya sé que el diezmo ya no es vigente porque es una ley. Si el pastor exige el diezmo, que lo muestre en la Biblia. ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que diezmar la 10ª parte de dinero y en dinero? Porque